Buenas, ¿qué tal? El día de hoy vamos a tener nuestra octava sesión en el curso de filosofía. Nos vamos a concentrar el día de hoy en el libro 7 de la República y particularmente en el tema de la epistemología de Platón. Es un tema muy importante porque mucha gente ha hablado de la teoría del conocimiento de Platón, ¿no? Teoría del conocimiento es un término moderno, diríamos del siglo XIX para adelante, y una teoría del conocimiento básicamente lo que quería decir era la manera en que Platón explicaba las cosas, ¿no? Cómo el conocimiento se formaba en Platón. Pero ¿cuál es el problema de utilizar un término como teoría del conocimiento? Es que está pensado dentro de una lógica ya moderna en la cual la ciencia tiene un acento distinto y diferente. ¿En qué sentido? Que la ciencia moderna, como veremos en el curso más adelante, eh, se separa de la naturaleza en relación a trabajar conceptos o ideas que puedan ser luego llevadas a la práctica. Esto es, la ciencia moderna no solamente busca contemplar, observar la naturaleza, sino que la ciencia moderna busca transformar la naturaleza. En ese sentido, una teoría del conocimiento no es solo un modelo del conocimiento, sino que va a implicar poder explicar cómo hacerse de la naturaleza la forma que nosotros como especie queramos darle a las cosas. Por eso el ser humano es una especie que va a ser mundo, porque transforma las condiciones de su hábitat, no como otras especies que simplemente habitan el espacio, sino que nosotros transformamos, modificamos, adecuamos el espacio a nuestra necesidad. En ese sentido, deberíamos sentirnos más cómodos hablando de la epistemología, del episteme en Platón. Episteme es un término griego que tiene que ver con el conocimiento. Entonces podríamos hablar del modelo de conocimiento en Platón, o podríamos hablar de qué tipo de episteme se desarrolla en Platón, más que hablar de la teoría del conocimiento de Platón. Entonces, dicho eso, pasemos a ver algunas viñetas que nos van a ir ayudando el día de hoy para ir comprendiendo un poco de qué hablamos cuando hablamos de conocimiento en Platón, ¿no? Y cómo el libro 7 nos ayuda a poder prefigurar, a poder delinear de manera clara algunas ideas claves e importantes dentro del modelo epistemológico platónico, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas nociones sobre conocimiento en Platón, como les decía, ¿no? Platón es del 428 al 347. Entonces, quisiera comenzar hablando acerca de la idea de la formación, de la idea de paideia. Es una noción que parte de la existencia de algo divino o inmortal en el alma humana, o sea, algo precioso que hay en nosotros. Esto divino debe ser orientado, o sea, guiado, educado, para que no se deforme, sino que por el contrario logre alcanzar su arete, su excelencia, ¿no? Por eso tiene que ser dirigido hacia el bien, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. El filósofo es sin duda aquel que sabe reconocer por ello lo mejor para cada uno de los hombres, pues al estar en relación con la noesis, ¿no? Y con ello, con aquello que es lo más brillante y lo mejor, es decir, la idea del bien, ¿no? La noesis tiene que ver, vamos a ver en su momento, las ideas más abstractas, ¿no? Las ideas más perfectas, las ideas que guían, que dan forma, que dan sentido, ¿no? Entonces ya vamos viendo cómo los niveles más altos tienen que ver con el tema de la noesis, ¿no? Entonces, sigamos avanzando. Me gustaría en las siguientes diapositivas hablarles acerca de el tema de la memoria y su sentido en Platón. Por eso voy a hacer como una entrada al Fedro. Nosotros no vamos a trabajar directamente el Fedro, nosotros estamos obviamente en la República, pero es importante pensar que los diálogos de Platón están vinculados, relacionados entre sí, ¿no? No son estamentos estancos, separados, sino que, como vuelvo a repetir, tienen un vínculo, tienen vasos comunicantes. Entonces, es importante, como vamos a ver, el tema de la memoria y la escritura, porque hay que tener en cuenta que la escritura era una tecnología nueva para la época de Platón. Dicho eso, las personas en su época tenían una capacidad de retención de discursos
mucho más amplia que la actual. Nosotros no estamos tan acostumbrados a recordar largos discursos, ¿no? O sea, no nos acordamos exactamente todo lo que en una plática, por ejemplo, una amiga o un amigo nos dijo. Pero en la época de Platón era mucho más común el tema de la memoria a través del oído. Y la escritura estaba entrando como una nueva tecnología que estaba cambiando las condiciones de la memoria. Porque como imaginarán, si alguien puede escribir, alguien puede dejar dicho sentado, dejar una copia de aquello de lo que se estuvo diciendo, ¿no? En una conversación, en una discusión, alguien podría transcribir exactamente lo que se dijo, porque estuvo ahí copiando lo que cada persona dijo. Entonces, esto cambiaría la forma en que la memoria trabaja, porque ya no necesitarían recordarlo, solamente necesitarían la tecnología de un copista. Nos puede parecer una tecnología limitada, obviamente, ¿no? Pues como ahora, por ejemplo, alguien que saca un celular y graba lo que otra persona le dice, o un incidente, una situación. Pero para la época de Platón, la escritura era una tecnología que, como vuelvo a repetir, va a cambiar, piensa él, la manera en que las personas nos relacionemos con el conocimiento. Porque para Platón es como que la gente se va a sentir confiada, como que ya no tiene que usar la memoria, como que ya no tiene que recordar, pensar por sí mismo, sino que su memoria va a estar habilitada por algo externo a ella, por un instrumento. Y eso es importante entenderlo, ¿no? Esta distancia entre el individuo, la mente del individuo, la persona, y el objeto, el instrumento, ¿no? Entonces la escritura es vista como un instrumento que, claro, habilita una capacidad, una posibilidad antes no posible, pero tiene el problema, pensaría Platón, vamos a ver ahorita, de que haría más lento, más limitado a las personas y flojas porque ya no quisieran recordar, ¿no? Entonces vamos viendo lo que nos dice. Entonces, en el mito de Teot, Platón nos plantea la relación entre la memoria y la escritura. Este mito sirve para explicar el tema del saber verdadero en Platón, en contraposición a la memoria como mera apariencia, digamos, ¿no? Para Platón, además, el saber se manifiesta en el diálogo, en el encuentro, en el pensar, desde la palabra, es decir, la dialéctica, ¿no? Con la sinagogué y la diáiresis, ¿no? ¿Qué cosa es la sinagogué? La sinagogué tiene que ver con la reunión de los conceptos y la diáiresis con la separación. Ya vamos a ir viendo que los diálogos, y eso es importante que ustedes, tanto en Apología, que ya han leído, como en la República, puedan identificar en qué momento en su dialéctica, ¿no? En este diálogo de intercambio de definiciones, de conceptos, Platón decide utilizar por momentos la diáresis, o sea, separar los conceptos en género y especie, ¿no? O sea, el hombre, pero el hombre puede ser banquero, puede ser chef, estamos hablando de un género y sus especies específicas, ¿no? Entonces, de esa manera podemos hablar de un montón de objetos, desde lo más específico, lo que es la esencia de algo, pensaríamos, o lo que le hace tener un sentido a algo, y luego características, y esas características pueden ser compartidas con otras entidades. En ese sentido, es importante para Platón poner ejemplos que separen para poder definir mejor. Y luego lo que hace la sinagogué, ¿no? Es reunir, juntar. Entonces, si de repente en un diálogo con un interlocutor, Platón decide practicar la diáresis, o sea, la separación, para poder ir explicando, ¿qué hablamos cuando hablamos de la justicia? Decimos que es justo quien modifica correctamente una escultura, o llamamos mejor a quien la hace y no simplemente la copia. Entonces, ahí todos son escultores, pero son tipos diferentes de escultores, ¿no? El que crea, el que solamente puede copiar. ¿Quién es mejor? ¿El que crea o el que copia al que crea? ¿No? Entonces, puedo repetirles, Platón hace esta diáresis para separar, ¿no? Elementos. Y luego lo que hace es, como les decía, una sinagogué. Ante una multiplicidad de ejemplos, comienza a encontrar puntos en común, ¿no? ¿Cuáles se vinculan? Entonces podemos decir que el médico es bueno cuando, el sastre es bueno cuando, el
atleta es bueno cuando. Entonces va comenzando a condensar, ¿no?, en el diálogo para poder ir entendiendo de qué hablamos cuando utilizamos términos, definiciones, conceptos, ¿no?, como bueno, justo, adecuado, etcétera, etcétera. Entonces, en todo diálogo platónico siempre aparecen, y sobre todo en diálogos como la República, van a aparecer esta sinagogué y esta diáresis, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, le decía, veamos este pasaje de Fedro, ¿no? Pues bien, oí que había, por cierto, está consagrado el pájaro que llamaban Ibis. El nombre de aquella divinidad era el de Teo. Fue este quien primero descubrió el número y el cálculo, y también la geometría y la astronomía, y además el juego de damas y el de dados, y sobre todo las letras. Por aquel entonces era el rey de todo Egipto, Tamus, que vivía en la gran ciudad de la parte alta del país, que los griegos llaman la Tebas egipcia, así como a Tamus llaman Amón. A él vino Teo y le mostraba sus artes, diciéndole que debían ser entregadas al resto de los egipcios. Pero él le preguntó cuál era la utilidad de que cada uno tenía, y conforme se las iba minuciosamente exponiendo, lo aprobaba o desaprobaba, según le pareciese bien o mal lo que le decía. Muchas, según se cuenta, son las observaciones que a favor o en contra de cada arte hizo Tamus a Teo, y tendríamos que disponer de muchas palabras para tratarlas todas. Pero cuando llegaron a lo de las letras, dijo Teo, este conocimiento, oh rey, hará más juzgar que de daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen, porque es obvio lo que producirán en las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia y sabiduría es lo que proporcionan tus alumnos, que no verdad, porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario en la mayoría de los casos totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar, porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad, ¿no? Fin de la cita, 274D, 275B, en la traducción de Luis G. Fernández, que se puede encontrar en la edición de Alianza Editorial. ¿Qué es importante de lo que dice el texto? Lo importante de lo que dice el texto tiene que ver, como les decía, con esta nueva tecnología que se va a ir introduciendo, que tiene que ver con un recurso mnemotécnico, un recurso de la memoria, ¿no? La escritura como un recurso para la memoria. ¿Y cuál es el problema de esto? Que el discurso ya no es un discurso que se asiente en el individuo a través de la reflexión, del aprendizaje, de la discusión, sino que se lo aprende de memoria. ¿Y cuál es el problema de aprendérselo de memoria? ¿No? A través de un texto que lee, por ejemplo, ¿no? Que de repente el discurso ya no cale en el individuo de una forma en que el individuo lo piense, lo cuestione, lo reflexione, ¿no? Sino que simplemente lo lea, ¿no? Lo lea, se lo memorice y lo repita. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que simplemente dicen cosas que pueden sonar bien, pero no tienen la menor idea de lo que están diciendo, porque es como si fueran unos robots que repiten, como unos pajaritos o unos loritos que han aprendido un mensaje que lo repiten sin sentido? A eso se está refiriendo Platón, que le parece preocupante, ¿no? Y sobre eso se discute mucho en la República, porque los interlocutores de Platón no logran entender la diferencia entre aquel que parece que conoce y de aquel que realmente conoce. Porque el que realmente conoce va a tener la capacidad de poder no solamente decir que es el conocimiento, delimitar sus condiciones, sino precisamente hacer mejores a las personas con él. De ahí la conexión con la paideia y la arete, porque el verdadero conocimiento nos hace mejores personas. Entonces, en síntesis, la memoria no es que sea mala en sí misma, pero la memoria entendida y desarrollada a través de la escritura
puede terminar haciéndole creer a alguien que simplemente repita lo que ha leído, como si lo hubiera entendido, como si fuera realmente capaz de comprender, analizar, criticar, reflexionar lo que ha leído. Y eso es un problema, piensa Platón, porque te puedes encontrar con personas que crean realmente que han entendido algo que no entienden de ninguna manera. Pero pasemos a la siguiente viñeta. Ese es el símil de la línea. Esto me parece importante porque, como ven, acá se divide entre el mundo de lo sensible y el mundo de lo inteligible. En el ámbito de lo sensible tenemos la eicasía, que es el ámbito de las apariencias, de las imágenes, las sombras, los reflejos. Como ven, las apariencias están en el grado menor, ¿no? Las sombras están en el lado menor. Luego, dentro de lo sensible, lo que se percibe por los sentidos, tendríamos un siguiente nivel que es el de pistis. Esto es poder ver a seres vivos como humanos, animales, objetos, ¿no? Y todo este ámbito de lo sensible se encuentra en el ámbito de la doxa, esto es la opinión, las meras creencias. En cambio, habría un ámbito superior al del mundo sensible, que es el mundo inteligible, o sea, el mundo intelectual, ¿no? Que es el ámbito propiamente de la episteme. Precisamente lo que cree Sócrates como personaje en los diálogos de Platón es que sus interlocutores se quedarían en el ámbito de lo sensible, de la apariencia, y no lograrían poder alcanzar el ámbito de la dianoia y el ámbito de la noesis. ¿Qué es la dianoia? El conocimiento discursivo y los conceptos matemáticos, ¿no? Y la noesis ya son las ideas, ¿no? La idea del bien, de la justicia, de lo bello, ¿no? Y dentro de las ideas, la más importante para Platón va a ser la idea del bien, ¿no? Esa es la idea fundamental, más que el de la belleza, más que el de la justicia. La mejor de las ideas es la idea del bien, que para Platón es la idea central, la que le da sentido a todo. Entonces yo les pediría que asimilen bien este símil de la línea, que es explicado en el libro 7, porque esto permite entender cómo Platón separa entre el ámbito de lo sensible con el ámbito de lo inteligible. ¿No? El ámbito de lo sensible sería el ámbito del conocimiento que se forma a través de los sentidos. ¿Ese conocimiento sería un conocimiento objetivo? No, porque el ámbito de lo sensible para Platón puede tender al error. En cambio, en el ámbito de lo inteligible, que sería la matemática, por ejemplo, ahí no habría error. 2 más 2 va a ser 4. ¿No? En ese sentido, pensaría Platón, es objetivo, no va a traer discusión. Entonces, espero que este símil de la línea sea claro. Entonces, la enseñanza no implica un aprender, sino un recordar algo que ya existe en nuestras almas. El maestro no da el conocimiento, sino que nos permite a través del diálogo que el conocimiento reside en nosotros aflore. Por eso es importante la crítica en Fedro a la escritura, porque el verdadero maestro es el filósofo. ¿Por qué? Porque el filósofo con el diálogo extrae del alma. O sea, para Platón el conocimiento ya está en nosotros y el buen maestro nos guía y extrae de nosotros lo mejor de nosotros. De esa manera nos forma. Por eso el tema de la paideia, ¿no? Como formación, como Bildung, ¿no? Que en alemán tiene que ver con darle forma a las cosas, ¿no? Construcción, ¿no? Entonces, lo que piensa Platón es de que el buen maestro va a saber guiar, ¿no? A las personas y llevarlo de la ignorancia al conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo hace esto? A través de la mayéutica, del ejercicio dialéctico, pregunta, respuesta, ¿no? Entonces, el filósofo no pregunta para tosigar, para molestar, sino para permitirle a sus interlocutores desarrollar la mejor versión posible de ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo es el ejercicio dialéctico? Hay que plantearnos este ejercicio dialéctico, ¿no? El dialéctico tiene la capacidad de partir de lo múltiple y poder regresar hacia la unidad, ¿no? Ir de lo sensible a las cosas como realmente son, ¿no? Platón describe la dialéctica como una actividad que debe seguir un largo trecho para el cual se requiere un fuerte impulso, desarrollando relaciones que nos llevan desde las apariencias de lo múltiple a conocer lo que realmente es decir, la cosa en sí, aquello que es lo más valioso. Por eso el término timiótera es importante y que es materia de interés de aquel que se denomina amante o amigo de la filosofía, ¿no? El filósofo, filía es, ¿no? El amor, ¿no? El ámbito de aquel que tiene una inclinación por el saber, ¿no? El filósofo. Entonces,
En Platón, la verdad, así como lo correcto, está emparentado con la unidad. Por el contrario, lo múltiple y disperso con el error. Es así que el conocimiento adecuado es el que tiene la capacidad de reconocer la identidad y la unidad sin requerir ninguna figura o representación pictórica que lo guíe, digamos, ¿no? En este punto recordemos al extranjero del diálogo el político que afirma lo siguiente, ¿no? Creo, sin embargo, que hay algo que pasa inadvertido a la mayoría, que algunas realidades por su propia naturaleza comportan símiles sensibles, fáciles de comprender, que pueden exhibirse sin mayor dificultad cuando se quieren dar a quien le pida una explicación sobre alguna de ellas, sin ninguna complicación de argumento. Pero de las realidades más altas y valiosas, en cambio, no hay imagen alguna nítidamente adaptada a los hombres. En tales casos, entonces, si se quiere contentar al alma de quien pregunta, no hay posibilidad de señalar algo sensible que responda a tal realidad y que bastaría para complacerla, ¿no? ¿Qué nos dice esta reflexión, no? Esta reflexión es importante, ¿no? Porque nos muestra, ¿no? Que para la mayoría les pasa inadvertido. ¿Qué les pasa inadvertido? La capacidad del conocimiento de aquellas cosas que son importantes, ¿no? Entonces, muchos de ellos prefieren más bien las imágenes, la apariencia, en vez de aquello que sea realmente valioso, que realmente sea importante, ¿no? Que realmente permita el conocimiento de las cosas, ¿no? Nos dice además, en consecuencia, es imprescindible ejercitarse para dar, para poder dar y recibir razón de cada cosa, pues las realidades incorpóreas, que son las más bellas e importantes, pueden mostrarse con claridad solo valiéndose de la razón y por ningún otro medio, y es a ella, sin duda, a las que apunta todo lo dicho hasta el momento. Más sencillo resulta, empero, en todos los casos practicar con objetos pequeños que hacerlos con los más grandes, ¿no? En ese sentido, habría que ir entendiendo un ejercicio en crescendo, ¿no? O sea, la posibilidad de ir mejorando poco a poco la comprensión de las cosas, ¿no? Entonces, para Platón es importante entender esto, ¿no? De que uno, en este ejercicio dialéctico de preguntas y respuestas, el filósofo sabe cómo mapear, leer, comprender las limitaciones de su interlocutor. Entonces, los ejemplos que le pone, las preguntas y definiciones que le reclama y le exige, se adecúan a la capacidad que tiene el interlocutor para poder mantener un diálogo con el filósofo. Porque el filósofo ya conoce, el filósofo ya sabe, el filósofo no está aprendiendo en conjunto con el interlocutor. En ese sentido, la ironía es funcional. Uno podría pensar de que el filósofo va en el mismo camino que su interlocutor. Ambos están como guiándose el uno al otro a través de la bruma del desconocimiento, el error, llevándose hacia el conocimiento. En realidad, lo que piensa Platón es que el filósofo ya conoce, y el filósofo es el que puede leer en el alma de los hombres cuán equivocados, cuán perdidos, cuán ignorantes son. Céfalo, Glaucón, Trasímaco no son iguales. Cada uno de ellos tiene deficiencias e incapacidades determinadas. ¿Quién tendría la capacidad de poder identificar sus falencias de forma adecuada, como si fuera un escáner, ¿no? Como algo que te mapea? Sócrates. ¿Por qué? Porque Sócrates sabe, conoce, ha estado en contacto con la noesis. Entonces, el que está en contacto con la realidad en sí misma tiene la capacidad de poder ver de forma simple, concreta, clara, aquello que a nosotros nos puede parecer, por la diversidad, por la multiplicidad, por el caos, el desorden, muy complejo de comprender. Porque precisamente el filósofo no se deja engañar por la apariencia, sino que en esa multiplicidad, en ese caos, en ese ruido de ideas, de imágenes, el filósofo logra captar lo que subyace, lo que está a la base, las esencias, los conceptos que dan sentido a todo lo que predicamos, a todo lo que es. Por eso es importante el conocimiento, pensaría Platón, ¿no? Entonces, la alegoría de la caverna es otra forma de explicar no solamente lo que vimos con el símil de la línea, sino ir explicando el hecho de que el filósofo es el que se emancipa, se libera, sale, y que luego regresa, ¿no? Por los esclavos, por los perdidos,
por los dormidos, por los que viven pensando que el mundo de las sombras es la realidad. Entonces, es una alegoría, es una imagen en la que el filósofo se concentra en cuál es mi daimon, o sea, cuál es mi deber, o sea, cuál es el sentido de mi existencia, se preguntaría Sócrates. Para Platón, ese daimon tiene que ver con que el filósofo conoce, sabe, por eso se retira al jardín de academos, por eso se retira a la academia, ¿no? Decíamos en clases pasadas, en el pórtico de la academia, se dice, aquí solamente puede entrar aquel que conozca de geometría, ¿no? Geometría entendido como matemáticas. Entonces, ¿por qué eran importantes las matemáticas para Platón? Porque las matemáticas permitían una estructura mental que ordena la información, del mismo modo la lógica. Entonces, para Platón es importante entender de que su conocimiento no es un conocimiento de meramente la experiencia o lo que le parece, sino es un concepto que se va construyendo de forma armónica con el orden natural de las cosas. Entonces, lo que nos va presentando con la alegoría de la caverna es cómo la mayoría de nosotros estamos atrapados en nuestras ideas equivocadas y viene el filósofo a tratar de sacarnos, liberarnos, emanciparnos. Lo que ocurre es que muchas veces la gente va a resistir porque va a creer que esas sombras que ve son la realidad. ¿No? Podríamos decir en la actualidad, con la posverdad, con los alternative facts, mucha gente quiere creer lo que quiere creer y no le interesa la verdad, a pesar de que dice que sí le interesa. Entonces Platón nos habla de cómo salir de la falsedad y cómo el filósofo tiene esa responsabilidad de, a pesar de estar fuera y haber escapado de la caverna, regresar a ella, a pesar de que podrían matarlo, como vimos en el caso de la apología, ¿no? Y el símil del sol, nuevamente, ¿no? Nos permite comprender, ¿no? Y esto lo vamos a ver también en la clase, el tema de las cosas que se muestran al sol y aquellas cosas que no se pueden ver en relación al sol, ¿no? Entonces, obviamente, hay que pensar al filósofo como aquel que no solamente ve las cosas con la luz que tiene que ver con lo estético, con lo que se percibe a través de la aistesis, de la percepción, ¿no? Estética en el sentido de aistesis, de percepción, sino que se ve con la luz del alma. Yo sé que suena medio romántico hablar de la luz del alma, pero lo que está pensando Platón es con la luz del alma, es que entre la multiplicidad y diversidad de formas que pueden confundir, que pueden engañar, que pueden entorpecer nuestra capacidad de comprensión, el filósofo no recae en la forma de la apariencia, sino en la forma como idea abstracta. O sea, yo sé que complica, pero lo que está pensando Platón es que todo concepto tiene un correlato en el mundo, todo concepto material tiene un correlato, a su vez, un nivel espiritual. Entonces, para Platón hay la mesa, pero la mesa también como idea, y esa idea es totalmente abstracta. Luego, cuando se utiliza ya el mármol, la madera, en nuestra época diríamos el plástico, le damos forma a esa idea, a partir de los elementos que le podemos dar forma, ¿no? Pero la idea es la idea de mesa, la idea de silla, y etcétera, etcétera. Entonces lo que va a pensar Platón es que siempre el modelo material va a depender de, ¿no? Entonces, como decíamos, en el caso de Platón, vemos con la alegoría del sol que hay que distinguir entre la luz material, que nos permite la percepción de las cosas, y de la luz que tiene que ver con la luz del interna, del intelecto. Sin el intelecto no podríamos comprender la realidad de las cosas, porque la realidad de las cosas no se basa en los sentidos, sino se basa en lo conceptual, en las ideas. Por eso la figura del símil de la línea, la caverna y la alegoría del sol sirven para comprender, son una triada de imágenes que utiliza Platón para hacerles entender, ¿no? A sus interlocutores aquello que él está tratando de explicar acerca de qué significa el conocimiento. Entonces, a él le gustaría hablar de la idea del bien, ¿no? Pero la idea del bien es demasiado complicada, es demasiado compleja, no van a poder alcanzarla. Entonces le dice,
Permítanme hablar no del Padre, sino del Hijo, le dice. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que le está pidiendo que en el diálogo no van a poder hablar de la noesis en sí misma, sino algo que se acerca mucho. ¿Y por qué? Por lo que les decía, el filósofo lee el alma de los hombres y sabe y logra comprender cuáles son las limitaciones que estos tienen para comprender las cosas. En ese sentido, no estarían en la capacidad de poder entender cosas demasiado abstractas. Eso es todo por el día de hoy. Ya vamos a continuar hablando de esto en la próxima sesión. Agradecerles por su atención. Disculpen que el video haya salido un poquito extenso, pero sabrán comprender que son varios los temas que estamos viendo y presentando. Así que nada, agradecerles a todas y todos por su atención como siempre y nos estamos viendo dentro de un rato en clase. Hasta luego.